buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo nos estés escuchando. Somos los jóvenes de Chivicoy y este es un nuevo repaso semanal de la lección titulada El sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1. Me llamo Aspar y nos acompañan. Buenas, por acá Sebastián. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Acá Johnny. Hola Gaspi, hola Seba. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, antes de empezar hacemos todos los inicios. Vamos a hacer el amén. Muy bien. Querido Padre que estás en los cielos, estamos en tu presencia, pidiéndote la compañía, que nos ayudes a hablar, Señor, que bendigas a nosotros, que nos bendigas a la gente que está escuchando, Señor, y que nos acompañes siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Grande Seba, gracias. Gracias. Bueno, estamos en la ausencia de Ale, uno de nuestros mayores productores, obviamente. Tranquilos que él está vivo, gente, por las dudas, no se asusten. No, se fue de viaje, aclaremos eso. Esperemos, digo. Ale, te extrañamos. De paso también tenemos saludos. Tenemos saludos, ¿verdad? ¿Quién cumpleaños esta semana? Bueno, mañana, día 5 de junio, lunes, cumple Pedro, el tío de Johnny. Feliz cumple, tío. Le mandamos un saludo muy grande a Peco y un abrazo muy fuerte. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple! Grande. Se vienen muchos cumpleaños, mayo y junio viene... Sí. La semana que viene ya tenemos 2 al hilo. Se van a enterar quién cumple la semana que viene. No queremos quemar a nadie. Incógnito. No me quemé, amigo. No me quemé. Jasper. Johnny. Primera parte de El sello de Dios y la marca de la bestia. La primera parte. Sí, la primera parte. La primera parte, no. ¿Cómo nos introducimos en este tema? ¿Qué onda? Bueno, a la hora de estudiar los acontecimientos del tiempo del fin, del Apocalipsis, ¿viste? Leyendo el último libro de la Biblia, obviamente, se nos viene a la mente cómo obra Dios y cómo obra el enemigo, que por supuesto obran bastante contrariamente, opuestamente. Claro, sin duda, sí. En el estudio de esta lección de esta semana estaríamos tratando sobre cómo evitar ser persuadidos ante el enemigo. Engañados, claro. Engañados, persuadidos, sí. Para que no caigamos ante la tentación y nos salvemos, ¿no? Sería, prácticamente estudiando la Biblia y están teniendo una conexión muy cercana a Dios. O sea que orando. Vos me estás diciendo, Jasper, que te recorté, disculpame, amigo, pero no te disculpes. Lo quiero reforzar, ¿viste? Porque perdóname, no seas malo. Nope. Para evitar esto, digamos, yo tengo que tener una comunión constante, día a día con Dios, ¿no? Día a día. Y el conocer más también de este tema me va a ayudar a estar preparado. Y tratar de conocer a Dios personalmente, más de cerca inclusive, sí. Para estar más conectado y estar bien preparado para el tiempo del fin. Cosa de no caer en ningún momento, porque si caemos... El que esté firme, mire que no decaiga, dice la Biblia también. Es un tema bastante interesante, Gaspi, entonces. Es un tema muy complejo también. Sí, porque no nos olvidemos de que Juan hizo lo que pudo, ¿no? Y está bien, transmitió todo lo que vio y observó en esas visiones. Yo me imagino como una especie de cine, ¿viste? Cine para autos. Sí. Antiguamente, ¿viste? Que las películas veían. Iba el auto, o ibas con un acompañante. Como en la película. Claro, ¿viste? Te proyectaban ahí y tenías el audio al lado, lo colgabas adentro de la puerta. Me imaginando así, que tenía una pantalla para ver imágenes y él escribió como pudo lo que entendió e interpretó, ¿viste? Obviamente con la simbología que él conocía. Claro. Pero justamente esto, la forma en cómo obra Dios y cómo obra Satanás, ¿no? O fíjate que justamente todo lo estamos abocando siempre de ¿qué? El gran conflicto. Exactamente, no nos tenemos que apartar de eso. Y el gran conflicto siempre es entre el bien y el mal. Y el mal, perfecto. Ahora, el último conflicto principalmente es lo que se va a disputar, es la adoración. Adoramos a Dios o adoramos al enemigo. O estamos con el enemigo, como dice la Biblia. Justamente eso es lo que hablamos la semana pasada con lo que es Babilonia. Confusión, este sistema político-religioso que va a aparecer en un momento determinado. No sabemos cuándo, pero sabemos que es pronto, en el último tiempo. Ahora, ya entrando
más en cancha con esto, ruido de mate, el mensaje de los tres ángeles se remonta a esto. Primero que dice, adoremos a Dios. Segundo, ha caído Babilonia. ¿Sí? Digamos, respecto a eso. Y el tercero nos advierte que el que adora a la bestia, justamente que vamos a charlar esto de ahora, y se deja sellar, poner su marca, no va a tener un buen fin. No va a tener un buen fin. Entonces, justamente, fíjate la magnitud de todo o sea, esto es Terrible. mucho. Complejo. Es como de todo o nada. O sea, Totalmente. o es blanco o negro. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo decimos nosotros. Está acá, gente, está todo registrado. Todo. Referencias, Apocalipsis 14:7, Apocalipsis 14:8 y, que lo vamos a ver también seguramente más en detalle la semana que viene, porque esta es la primera parte, Apocalipsis 14:9, que es el mensaje del último ángel. ¿Sí? Es interesante, justamente recalcamos siempre esto. El versículo clave de cómo se va a hacer esta iglesia que va a quedar, este remanente que va a tener firme, es Apocalipsis 14:12. Aquí está que la paciencia de los santos, los que guardan los Mandamientos. y tienen la fe de Jesús. Exactamente. Ahora, vos fíjate, esta paciencia, hay que ser paciente, ¿no? Hay que ser paciente, como Jesús fue. Sí. La palabra que se emplea en ese versículo, este detalle es muy importante. Lo quiero pronunciar lo mejor que puedo. Yo no sé griego, gente, pero bueno, es una palabra griega. ¿Sí? Es upomone. Como suena así. Que quiere decir como una resistencia constante, digamos, algo bien activo. O sea que constantemente hay que perseverar en esta cuestión de mantenernos en una misma postura, ¿sí? Entonces, en ese último tiempo, ese pueblo escogido por Dios que va a elegir guardar esto, va a tener esas características de esa fe. Y vos fíjate, ¿por qué? La pregunta que yo me hago es ahora, ¿por qué se remarca tanto la fe? La fe de Jesús. Mira, la fe de Jesús se nos remarcó a nosotros y por ende la remarcamos nosotros ahora. Cito, es una fe que confía cuando no se puede ver, cree cuando no se puede entender y se aferra cuando hay poco a lo que aferrarse. Esa es la fe de Jesús, es la fe que Jesús tuvo, incluso hasta el momento puntual de su muerte. En la cruz, claro. En la cruz. Vos fijate, no. Estar perdido, totalmente apartado de alguien con quien tuvo un lazo tan unido, siendo Dios mismo su Padre, y estando tan apartado de todo, y tan juntado con la miseria, todos los pecados con los que ha cargado. No tuvo la culpa, pobrecito. No, pero gracias a Dios que lo hizo, o sea. Y eso es lo loco, porque vos fíjate, Que amor de tal manera amó Dios al mundo. que te lleva a hacer eso. Incluso Jesús mismo dijo, y lo cita el apóstol Juan en su libro, en la epístola que lleva su nombre, el Evangelio, perdón, no hay mayor amor que un amigo de la vida por sus hermanos. ¿Sí? Entonces, el amor que es de tal manera, es algo que no. Lógicamente, o sea, no entra en la cabeza. No entra en la capocha. Porque es infinito, es un amor infinito. Sí. Nuestra mente, ¿qué es? Es una finita. mente finita. Es una mente finita. Exactamente. Lo humano no puede entender algo infinito porque justamente el humano es finito. Pero Dios puntualmente dice en la Biblia que tiene un amor eterno, infinito, que no tiene fin, que no acaba. Sí, y justamente esa fe, ¿en qué nos basamos? Esa fe de que Dios vino, murió, resucitó y va a volver, en nuestra creencia, pero a la vez también que es el único que merece adoración. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios creador y lo selló en el séptimo día, que fue su mandamiento clave en la ley, que justamente es lo que va a atacar este sistema que estamos mencionando. Vemos en Apocalipsis 13, que justamente es el capítulo para repasar de esta semana, nos estamos en un tema de adoración muy complejo. Apocalipsis 14 nos muestra que va a haber una bestia que incluso va a blasfemar con esto. Va a blasfemar, sí. Cuando yo digo blasfemia, a ver, bíblicamente, ¿qué entendemos por esto? Mira, muchas veces nos referimos a blasfemia cuando se dice algo muy feo y la mayoría de las veces con sentido religioso. Pero en realidad blasfemia sería algo que
que sustituye un poder tan divino como el de Dios. Ajá. Una vez lo acusaron a Jesús por eso, ¿te acordás? Los escribas fariseos decían en Lucas, ¿quién es este que con autoridad dice ser el Hijo de Dios? Sí. Ese es un caso que no se aplica a Jesús porque sabemos a través de la Biblia que es el Hijo de Dios. Totalmente. Entonces, por un lado tenemos esto de uno atribuirse las características de Dios. Entonces también implica el hecho de perdonar pecados. Exactamente, que en algunos casos no se puede, digamos, Humanamente imposible, no podemos perdonar pecados nosotros los hombres. claro, según la Biblia no se nos permite eso, pero en algunas religiones justamente se necesita una conexión entre Dios y el humano, que es por el mediador sería otro humano, lo cual no tiene lógica. Entonces, O sea, va contra la Biblia. ¿eh? Va contra la Biblia directamente. Claro, va totalmente contra la Biblia. Cito, vamos a Primera de Timoteo entonces, 2.5. Busquemos ahí Primera de Timoteo, que Pablito nos va a tirar la posta, obviamente que Pablo a través de Dios, inspirado por Dios, ¿no? Ahí en Primera de Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. más clarito, échale agua, Imposible. corta la 8. 2 más 2 son 4, la mesa tiene 4 patas, el único mediador, Es Dios. Jesucristo. Es Jesús, Jesucristo. sí. No hay otro mediador entonces. Esto es grave. Sí. Entonces, si a ese nivel de blasfemia va a estar esta bestia, hablamos de un poder que viene con toda, digamos. Con todo. O sea, Sí. y recordemos que esta bestia tiene poder del dragón. El poder del dragón Y el mismo. dragón, como vimos, es Satanás mismo. O sea que es un instrumento más de Satanás, este poder político-religioso que va a surgir. ¿No te agarra adrenalina de descubrir tantas cosas de golpe? Me da miedo. Es verdad, también da miedo, pero también por otro lado te da como una Curiosidad, cosa de intriga. curiosidad de investigar y también de que queda poco para que esto pase y ya Cristo viene. Claro. O sea, vos te imaginás, Te queda basta de ansioso. llanto, basta de dolor. Clamor. No. Claro, porque esto es la antesala para el final feliz. Sí. El final feliz. Entonces, esto de la fe es importante por ese lado. Va a haber tal nivel de blasfemia que esta bestia va a ser como todo un sistema para incluso torcer eso, la adoración a Jesús. A Dios, perdón, mejor dicho. Sí. De que en vez de adorar el sábado, lo traslademos a otro día falso y encima por decreto. Por decreto. Mirá, cito, acá. En el martes, el día de la elección, al Cordero, se titula, se subtitula, mejor dicho, dice, la profecía respecto de la marca de la bestia es sobre la intolerancia religiosa, un boicot económico, persecución y por último un decreto de muerte. O sea, a tal punto, digamos, hacer una ley entonces Hacer una ley. va a haber consecuencias. Por supuesto, Jesús va a venir justo antes de que se inicie verdaderamente el decreto de muerte, ¿no? Prácticamente no va a llegar a morir nadie o casi nadie antes de que venga. Sin duda, o sea, los escogidos van a estar siempre protegidos, así como estuvieron en su momento. Por eso mismo digo, hablamos justamente, nombraste vos al principio de esta fe, una fe que me lleva a conocer realmente qué puede pasar y en quién confío, en quién creo. Esa fe de Jesús que sabía de quién es su papá, por qué lo envió y la confianza ciega que tenía, porque imagínate estar en esa cruz ahí con todo el peso del mundo. No, Dios mío. No. Se sintió desolado, muy solito. Eso es. Resumidas cuentas es esto, entonces, este primer pantallazo, esta primera parte de la marca de la bestia y el sello de Dios, de que tanto Dios como Satanás operan de manera distinta. Satanás va a ser una estrategia, pero enorme, pero bien pensada, Hasta empiezo yo a hacer. Dale, primero vos. hasta los más firmes en la palabra de Dios van a caer. Los que más sepan, todos van a estar dudando. Bueno, todos no, pero muchos van a estar en ese umbral de la duda, que hace terrible. Exacto. ¿Cuántos caerán? Entonces, y justamente creo que nos tenemos que quedar con esto, para ir ya, que te quede esto de este repaso que vos estás escuchando. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por la prueba decisiva. ¿Obedeceré
a Dios antes que a los hombres? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Sí? Esta es la primera parte. La primera ¿sí? parte nomás. Falta más, que vamos a ver qué pasa la semana que viene, ¿sí? Gaspi, gracias por coparte siempre. Seba, gracias por la oración. Y a vos, que nos estás escuchando, te mandamos un abrazo. Y Dios mediante nos veremos la semana que viene. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Feliz semana. Hasta luego. Adiós. Chao, chao.